Oración para invocar la presencia de Dios nuestro Padre. Amado Padre, mi Creador y mi Dios, tú prometiste que en todo lugar en el cual se honrara tu nombre, vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros tus hijos. Revístenos de salvación y déjanos gozar de tu bondad. Por favor, no desvíes nuestros rostros de tu presencia. Si hemos encontrado favor ante tu vista, muéstranos tu rostro, a fin de poder conocerte y encontrar gracia ante tus ojos. Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés, como un hombre habla a su amigo. Haz que en este día se sepa que tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos se vuelvan a ti, y que se sepa que nosotros somos tus hijos, deseosos de hacer tu voluntad en todo. Respóndenos, Señor, contéstanos, de modo que todos tus hijos podamos saber que tú eres el único Dios y Padre de la humanidad. Como hijos pródigos, solo deseamos volver a tu casa a estar contigo. A medida que nos acerquemos, Padre, por favor, corre hacia nosotros para encontrarnos, y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, abrázanos y bésanos, como María tu sierva y Jesús tu Hijo. Te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a ti, siguiendo a los que nos enviaste para que nos mostraran el camino a casa. Nosotros ahora libremente nos consagramos a ti diciendo: con María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra. Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. En el Espíritu Santo, nuestro Dios santificador. Abba, Padre. Jesús prometió que cuando 2 o 3 se juntaran en su nombre, Él estaría en medio de ellos, así como Jesús está en ti y tú en Jesús, y como Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. Quédate con nosotros ahora y por medio de tu Santo Espíritu, vive en nosotros siempre como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros tus hijos, y permite que tu gloria descienda sobre nosotros siempre, como el fuego transformante de tu ternura, amor y misericordia, ahora y por siempre. Amén. Amadísimo Dios, Padre nuestro, humildemente te pido que en el camino de retorno hacia ti, tus santos ángeles me protejan y guíen, que tus benditos santos del cielo intercedan por mí, y que tus almas sufrientes en el purgatorio rueguen por mí, así como yo oro por ellas ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Dios y mi Salvador, tú me has amado tanto, tú moriste por mí en la cruz, para que yo también pudiera regresar a nuestro Padre del cielo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Por medio de tu Santa Eucaristía, susténtame, por favor, y está siempre presente conmigo en mi camino a casa. Amén. Espíritu Santo, mi Dios y mi santificador, Jesús te ha enviado a mí para mi regreso a casa al lado del Padre. Por favor, purifícame y refíname. Lléname con tu luz y amor divinos,
para que la presencia de Dios habite en mí. Amén. Primera octava mayor. La desobediencia y el exilio de los hijos de Dios nuestro Padre. Meditemos en Adán y Eva. Ellos escogen no hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. En su exilio del paraíso que Dios había creado para ellos, y en la promesa de nuestro Padre, que la mujer, María, triunfaría algún día, aplastando la cabeza de la serpiente. Dios nuestro Padre estaba con nosotros al principio, en el paraíso que Él había creado para nosotros, el paraíso de su divina voluntad. Seducidos por Satanás, Adán y Eva escogieron no hacer la voluntad de Dios y fueron por lo tanto expulsados de este paraíso, y les fue negada la íntima presencia de Dios. Sin embargo, nuestro Padre prometió que la mujer derrotaría finalmente el mal que había causado esa separación del mal de decir no a la voluntad divina. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda octava mayor. La presencia de Dios nuestro Padre en la era del Antiguo Testamento. Meditemos en la presencia de Dios nuestro Padre en medio de nosotros, durante la era del Antiguo Testamento. Aunque los hijos de Dios fueron expulsados del paraíso por haber escogido no hacer la voluntad de Dios, Dios nunca los abandonó. Él estuvo presente con ellos desde el comienzo. En tiempos del Antiguo Testamento, Él manifestó su presencia a través de su propia voz, las palabras de sus profetas, en la zarza ardiendo, en la columna de humo y en el arca de la alianza. Después de que Dios rescató a sus hijos de la esclavitud en Egipto, les pidió que celebraran la fiesta de los tabernáculos cada año, durante 8 días. Él quería que ellos recordaran que Él los amaba, los había salvado y estaba presente con ellos. Después, cuando Dios estuvo presente en el arca de la alianza, Salomón construyó un magnífico templo para darle albergue. Él celebró entonces una fiesta de dedicación de 8 días, como preparación para la presencia de Dios en el templo. Y Dios respondió manifestando su presencia de una manera tangible y poderosa. Al final del Antiguo Testamento, los macabeos reinstituyeron esta fiesta de 8 días para purificar y dedicar nuevamente el templo, que había sido profanado por medio de influencias paganas, y así la presencia de Dios pudiera habitar con ellos una vez más. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti.
En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera octava mayor. El Fiat de María, nuestra Madre. Meditemos en el triunfante Fiat de María, su sí a la voluntad de Dios, y cómo ella se convirtió en el arca nueva, un tabernáculo viviente para la presencia de Dios, manifestada de nuevo. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Salvador de los hijos de Dios nuestro Padre. María dio su sí cuando el ángel Gabriel vino a ella y le invitó a ser la madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder de Dios Padre la cubrió con su sombra, diciendo sí a la voluntad de Dios. María le permitió a Dios estar presente con sus hijos de una manera nueva. Ella realmente se convirtió en el arca nueva, un tabernáculo viviente de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien con la cooperación de su madre reintegraría a los exiliados hijos de Dios a su Padre. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta octava mayor. El Fiat de Jesús, nuestro Salvador, Hijo de Dios y segunda persona de la Santísima Trinidad. Meditemos en el Fiat de Jesús, su sí a la voluntad de Dios y cómo Dios nuestro Padre envió a Jesús para salvarnos y regresarnos a la casa a su lado. Jesús ofreció su fiat a Dios nuestro Padre durante su pasión en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por medio de su pasión, muerte y resurrección, Jesús nos redimió derrotando el pecado, decirle no a la voluntad de Dios, y la muerte, el exilio y la separación de Dios, que Satanás introdujo en el mundo. A través de Jesús, su iglesia y sus sacramentos, nosotros podemos ahora regresar a Dios nuestro Padre y tener la vida eterna. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quinta octava mayor. El envío del Espíritu Santo, nuestro santificador, el Espíritu de Dios y la tercera persona de la Santísima Trinidad. Meditemos en cómo Jesús, después de completar la misión que le encomendó Dios Padre, le pidió que enviara al Espíritu Santo, una nueva manifestación revelada de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos en nuestro camino de regreso a nuestro Padre y para purificarnos y depurarnos de manera que pudiéramos llegar a ser tabernáculos vivientes de la presencia de Dios que habita en nosotros. Antes de ascender a su Padre, Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. Él le pidió a Dios Padre que enviara al Espíritu Santo. Haciendo esto, Dios podía otra vez estar presente con nosotros de una manera nueva. Ahora le era posible a Dios no solo estar con nosotros como en los tiempos del Antiguo Testamento, sino también estar en nosotros. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta octava mayor. La elección de los hijos pródigos de Dios de regresar a su Padre. Meditemos en cómo nosotros somos todos hijos pródigos de Dios nuestro Padre, y cómo Él nos ha proporcionado a cada uno de nosotros la oportunidad de hacer una elección de libre voluntad para regresar a Él. Como hijos pródigos de Dios nuestro Padre, se nos da la oportunidad de hacer una sincera decisión de libre voluntad, de regresar a la casa del Padre. Esto significa decidirnos a apartarnos de nuestra propia voluntad, de nuestra propia vida pecaminosa, de nuestro propio espíritu mundano, y convertirnos o regresar a la presencia de Dios nuestro Padre. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Séptima octava mayor. El fiat de los hijos de Dios nuestro Padre, individualmente y como cuerpo de Cristo. Meditemos cómo consagrándonos nosotros a Dios nuestro Padre y diciéndole sí, un sí incondicional a su voluntad, encontramos el camino de vuelta a casa junto a Él. Nos convertimos en tabernáculos vivientes de la presencia divina que habita en nosotros. Al darle el sí a Dios nuestro Padre, al acceder a cumplir su voluntad en todo, al entregarnos completamente a Él, Él viene a habitar en nosotros y nosotros a habitar en Él. Estamos en casa con nuestro Padre, nos convertimos en templos del Dios viviente. En un sentido, el cielo y la tierra se unen. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En fidelidad. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Octava mayor. Meditemos en la eventual conclusión de la historia de la salvación, la nueva Jerusalén prometida en el libro del Apocalipsis, cuando el cielo y la tierra sean transformados, cuando la humanidad sea finalmente restaurada a Dios nuestro Padre, y cuando Dios manifieste su presencia y habite con sus hijos para siempre de una nueva forma. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ya que el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa para su esposo. Y oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo morará con ellos. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá, y ya no habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque todo esto es ya pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al sediento le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 1, 7. En alabanza. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En agradecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En ofrecimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En arrepentimiento. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En mi herencia. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. En decir mi sí. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti.
en fidelidad, Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. en consagración. Te amo, Padre, y me doy enteramente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración de consagración a Dios nuestro Padre. Mi amadísimo Padre, por favor, acepta este ofrecimiento de mí mismo, mi cuerpo, mi mente y mi alma. Te alabo por tu creación, todas tus obras y maravillas. Te agradezco por haberme dado la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo lo que tan generosamente me has dado. Estoy sinceramente arrepentido por no haberte conocido, amado, servido y honrado como debía. Abrazo mi herencia como hijo tuyo, tanto el gozo como la responsabilidad. Te doy mi sí para poder ser un instrumento de tu voluntad. Yo prometo mi fidelidad y te pido la gracia de la constancia y la perseverancia en mi fe, al más amoroso, atento y misericordioso de todos los padres, en tu divina presencia. Yo sinceramente proclamo mi amor por ti, me entrego y entrego a mi familia completamente a ti y solamente me consagro y consagro a mi familia a ti, ahora y para siempre. Amadísimo Padre, como hijo tuyo te pido que envíes a María para que me guíe hacia Jesús y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que todos ellos me lleven a ti, que habites conmigo y en mí como un templo viviente preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por tu Espíritu Santo, y que yo siempre esté contigo y en ti, que me permitas como hijo tuyo ser tu verdadero e íntimo amigo, uno que te ama por sobre todas las cosas, y que vengas por mí cuando muera, para llevarme a casa contigo. Te pido además, Padre, por el bien de la humanidad, que tengas piedad de todos tus hijos, pasados, presentes y futuros, que traigas la paz al mundo y que reúnas a todos tus hijos en ti, y que venga tu reino y tu voluntad, que se haga en la tierra como en el cielo. Amén. Letanías a Dios nuestro Padre. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Cristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Cristo, óyenos. Cristo, por tu bondad, óyenos. Dios Padre del cielo. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Dios Padre nuestro, habiendo salvado a 8 personas en el arca de Noé. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, luego de haber completado un periodo de consagración y ofrecimiento de 8 días. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los 8 días de fiesta de los tabernáculos, para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos,
luego de un ritual de limpieza de 8 días. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David, el octavo hijo de Jesé, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David, cantando en su arpa de 8 cuerdas. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el 8º mes del año. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad y habiendo ido con tus hijos en el 8º día de la fiesta de la dedicación. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado fue purificado y vuelto a consagrar por los macabeos durante la 8ª de la fiesta de la dedicación. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos, por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado al 8º día. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración, 8 días después de haber alimentado a las multitudes. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado, cuando en el portal de Salomón en el 8º día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre y que Él y el Padre eran uno. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás el 8º día de su resurrección. Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Oración. Amado Dios Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte y honrarte a lo largo de estos 8 días de purificación y consagración, como siempre lo quisiste en nuestra historia de salvación. Haz que la santa 8ª de consagración a ti y su solemne 8º día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada. Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor y el amor de Jesús, nuestro Dios y Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro Dios y santificador, y María, nuestra Madre. Amén. Meditación del 3er día. Ofrecimiento. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Tú me has dado todo, Padre, te has dado a ti mismo. ¿Qué puedo ofrecerte yo? Déjame ofrecerte los primeros frutos, los mejores de todo aquello que hago o recibo. Permite que todos tus hijos se ofrezcan como fruto del árbol de la vida que tú has plantado y que hayan madurado con el sacrificio, el sufrimiento y las cruces propias de la vida terrena. Permite que los efectos del no, dado por tus hijos a tu voluntad y que tuvo como consecuencia la oscuridad, la discordia y el desorden, se transforme en un sí de luz de amor. Levanto mis brazos en ofrenda a ti, Padre. Recibe en tu paternal corazón todo aquello que me has dado. Amén. En este día dedica un momento para meditar en todo lo que puedes ofrecerle a Dios Padre.
ofrécele a Él todo lo que Él te ha dado, las bendiciones y las cruces, para que todo sea transformado en su amor. Amado Dios Padre nuestro, te amo, te adoro y me consagro a ti, Señor, Padre y dueño de nuestras vidas. Sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, no nos abandones, ni hoy ni en la hora de la angustia. Amén.